Muy bien. Bueno, pues es un privilegio estar esta mañana aquí con vosotros y compartir una palabra que creo que Dios quiere hablarnos. Vamos a orar, ¿vale? Padre, gracias por tu presencia en esta mañana. Señor, gracias, qué bueno que es estar aquí en la iglesia, junto a los hermanos, en compañía, Señor, dándote la gloria, dándote la honra, agradeciéndote, Señor, los milagros que has hecho en nuestras vidas, Señor. Agradeciéndote, Señor, que tú has sido fiel, Señor, aunque nosotros seamos infieles, Señor. Señor, tú has sido tan bueno para nosotros, Señor. Padre, danos ahora quietud en el espíritu, Señor. Trae tu silbo apacible, delicado, Señor. Señor, quita tantas voces del mundo, Señor, que quiera distorsionar lo que es tu voz, Señor. Y Señor, danos tu palabra en esta mañana, Señor. Abrimos nuestros corazones delante de ti y te pedimos que los bendigas en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a abrir las Biblias en Mateo capítulo 4. El viernes me robó Pepe los papeles, Javi salió a despedir la reunión y también me robó la mitad de las frases que quería decir. Entonces, bueno, quizás sea buena señal que Dios nos quiera hablar de temas, ¿no? Temas que son buenos para nuestro corazón, para acercarnos más a Dios, porque el deseo de todo creyente, el deseo de todo cristiano tendría que ser parecernos más a Jesús, ¿sí o no? Cada día nuestro deseo, cada día nuestra meta, nuestro anhelo es parecernos más a Jesús. Jesús, en el principio de su ministerio, Él empezó a predicar: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Él empezó a llamar a los discípulos: venid en pos de mí, os haré pescadores de hombres. Y cuando llega a Galilea, bueno, ¿ya? ¿Estáis conmigo? Esto es el directo, no pasa nada. Bueno, estaba diciendo que Jesús, cuando comenzó su ministerio, las primeras palabras que él comenzó a decir es: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Empezó a llamar a sus discípulos: venid en pos de mí, os haré pescadores de hombres. Y esas fueron las primeras palabras que Jesús empezó a realizar, ¿no? Él empezó en Galilea y, espiritualmente hablando, la situación del pueblo era muy decadente, ¿no? Dice que se produce lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tiniebla vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. La situación del pueblo de Israel era esto, ¿no? Era un pueblo asentado en tinieblas, un pueblo asentado en región de sombra de muerte. Ellos venían de pasar un periodo de 400 años. Entre el profeta Malaquías y el Evangelio de Mateo hay un periodo, se le llama los 400 años de silencio. Y se llaman de silencio porque Dios no levantó profeta. Dios no levantó a alguien que pudiera decir: he aquí, dice el Señor. Fueron tiempos oscuros, fueron tiempos de silencio, donde no había luz, donde no había una voz, ¿no?, que se pudiera levantar en el nombre de Dios. Y según los teólogos y la gente entendida, dice que fue un tiempo para preparar el camino para el acontecimiento más importante
que iba a vivir la humanidad, que era el nacimiento del Mesías, ¿no? El nacimiento de Cristo, Emmanuel, Dios con nosotros. Y en el versículo 23 del capítulo 4 dice: recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad, toda dolencia en el pueblo. Se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades, tormentos, endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Dice que Jesús empieza a predicar, empieza a enseñar el evangelio del reino, empieza a enseñar palabras que hasta este momento la gente no había oído. La gente estaba acostumbrada a escuchar la ley, y de pronto Jesús empieza a hablar palabras de un reino que no es un reino de este mundo, dice que es el reino de Dios, el reino de los cielos. Y empieza a predicar, empieza a enseñar por parábolas, empieza a añadir a la palabra milagros, señales y prodigios. Dice que la gente le traían enfermos, le traían paralíticos, endemoniados, y que a todos los sanaba, ¿no? Y yo supongo que en el pueblo esto hizo despertar algo, ¿no? Hemos dicho que ellos venían de 400 años de silencio, 400 años donde no había nadie que levantara una voz profética, 400 años de oscuridad, donde no había luz, donde los oídos estaban completamente sordos a la palabra. Y cuando Jesús empieza a hacer esto, empieza a predicar, empieza a levantar a los muertos, empieza a sanar a los paralíticos, a liberar a los endemoniados, yo creo que esto tuvo que ser un refrigerio para el pueblo, ¿no? Dios empezó a soplar un viento fresco entre el pueblo. Seguramente le volvió a dar esperanza, seguramente despertó en ellos una fe que estaba muerta o una fe que estaba dormida, ¿no? El pueblo empezó a sentir eso. Ese tiempo de silencio se estaba convirtiendo, como dice el profeta Isaías, en gran luz, y esa luz empezó a resplandecer sobre ellos. Ahora, mira lo que dice. Dice que la fama se extendió por toda Siria. La fama de Jesús se extendió por toda Siria. Dice más adelante que le seguía mucha gente de Galilea, de Decápolis, Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Multitud de gente seguía a Jesús. Veían en Jesús algo que no habían visto por años, incluso por siglos. Vieron algo especial en la vida de Jesús. Vieron algo en especial en las palabras que salían de la boca de Jesús. Ahora, toda esta fama que Jesús está hablando, o que la Biblia habla, toda esta multitud que seguía a la gente, yo creo que a Jesús no le gustaba. Jesús no le gustaba la fama, Jesús no le gustaba la popularidad. Creo que estas dos palabras no entraban en el vocabulario de lo que él estaba predicando, las enseñanzas del reino. Seguramente a Jesús no le gustaba esto, de fama, popular, gente, multitudes siguiéndole a Jesús. No es casualidad que muchas veces cuando Jesús hacía un milagro a alguien, ¿qué hacía? Le sacaba de la aldea, ¿sí? Hay una historia de un ciego que va a Jesús, le saca de la aldea, pone sus manos sobre él y el sanado. Hay muchas historias también de Jesús que dice que cuando él realizó el milagro, ¿qué le dijo? No se lo digas a nadie, ¿no? Es decir, Jesús huía de la fama, Jesús huía del éxito mundano, Jesús huía de la popularidad. Y no es casualidad que en el capítulo 5, versículo 1 y 2, escribe el Sermón del Monte. Capítulo 5, versículo 1 y 2. Dice: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Viendo la multitud, toda esa fama que él adquirió, toda esa multitud de gente que seguía a Jesús, dice que los sentó en un monte y les empezó a predicar la palabra.
Les empezó a predicar el Sermón del Monte. Y la primera bienaventuranza choca con esto, ¿no? ¿Qué dice? Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué nos está hablando? Nos está hablando de todo lo contrario a la fama, nos está hablando de todo lo contrario a la popularidad, nos está hablando de todo lo contrario al éxito, nos está hablando de humildad. Y el Sermón del Monte empieza esto. El Sermón del Monte, si quieres saber las características de un cristiano, tienes que leer Mateo 5, Mateo 6 y Mateo 7. Y son revelaciones, son revelaciones de principios y valores de cómo un creyente tiene que caminar con Cristo. Pero es curioso, ¿no? Es curioso. Junto a la multitud, en toda su esplendor, la gente le decía que era famoso, la gente decía que quería seguirle, y lo primero que dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Fíjate en lo que es la humildad. Es algo esencial para heredar el reino de los cielos. ¿Estáis conmigo? ¿Estáis conmigo? ¿Tiro el micrófono otra vez? No lo tiro, ¿no? Muchas veces usamos la Biblia y predicamos la Biblia y no sabemos el peso de las palabras que muchas veces decimos. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Cuántas veces lo hemos oído? ¿Cuántas veces lo hemos predicado? Y no nos damos cuenta que verdaderamente para heredar el reino de los cielos, para entrar en el reino de los cielos, es necesario ser humilde. Ser humilde. Humildad no se basa en lo que posees o no. Humildad no se basa en la apariencia. Dijo Javi que hay gente inmensamente rica y pueden ser humildes. Rockefeller nos ha contado muchas veces la historia de Rockefeller, el gran millonario de Estados Unidos. Un hombre que daba gran parte de su fortuna en campamentos, en eventos cristianos para niños. Un hombre supermillonario, un hombre con un poder adquisitivo enorme y sin embargo era una persona humilde, ¿no? Puede haber gente pobre, muy pobre, y ser extremadamente orgullosos y soberbios. La humildad es reconocer que necesitamos la ayuda de Dios y nuestra total dependencia de Él. ¿Estáis? Humildad no es como humanamente entendemos. ¿Qué es humildad? Ir mal vestido, no es eso. No es eso. Es reconocer que necesitamos la ayuda de Dios. Es reconocer nuestra total dependencia de Dios. Tenemos que aprender muchas cosas de Jesús, ¿sí? ¿Sí o no? Jesús es nuestro héroe, Jesús es nuestra meta, Jesús es nuestro deseo y tenemos que aprender todo de Él. Pero solamente Jesús en la Biblia escribe un versículo de lo que tenemos que aprender de Él. Mateo 11:28. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. De tantos versículos, de tantas palabras que Jesús encontramos, tanto tenemos que aprender de Él. Hay solamente este versículo en el cual verdaderamente está diciendo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Juan 15:5, no vayáis, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Eso es lo que es la verdadera humildad. Separados de Él, nada podemos hacer. ¿Sí? A veces hablo con los chicos y les cuento la batalla de los primeros tiempos, de los tiempos antiguos. Me preguntan si fueron mejores hace 30 años en Betel o ahora. Y bueno,
Le digo que cada tiempo tiene su afán, ¿no? Como se dice, ¿no? Pues hace 30 años no teníamos comida en Betel, comíamos muy mal, no teníamos comodidades, luchando con enfermedades. Bueno, todos hemos oído, ¿no? Casi cada semana íbamos a enterrar a amigos, a colegas nuestros de la comunidad porque no había medicación. Había una medicación y si esa te valía, pues te salvabas. Si no te valía, pues morías. Y esa era nuestra vida en comunidad, ¿no? Vivíamos en un filo, ¿no? Hoy moría uno y mañana pues quizás podía ser tú, ¿no? Y a pesar de todo esto, teníamos una total dependencia de Dios. Nos agarramos a Dios como un clavo ardiendo y yo creo que Dios honró esa actitud. Vivimos un avivamiento. Hemos hablado muchas veces de los tiempos primeros de Betel. Dios se movió en medio de nosotros. Vimos milagros, vimos señales, vimos cientos de chicos con problemas que venían desahuciados y cómo Dios los levantaba y cómo Dios les convertía y cómo seguían a Cristo. Betel empezó así hace 30 años, en una comunidad pequeña de chicos. Ahora estamos en más de 100 ciudades y en más de 20 países. Pero yo creo que Dios honró nuestra actitud por eso, porque dependíamos de Él, porque no teníamos nada, Nos agarramos a Él como un clavo ardiendo, dependíamos de Él como algo que era lo que necesitábamos. Y fue increíble, ¿no? Pablo decía, el Señor me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando tú eres débil, dice, entonces eres fuerte. Y es lo que quiero compartir en esta mañana. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Juan el Bautista dijo, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Esa es la razón del cristianismo. Esa es la razón de la humildad. Es necesario que Él crezca y que nosotros vayamos menguando. Y Jesús, si te das cuenta, los evangelios trató con este problema en los discípulos, trató con el problema en la sociedad, trató con este problema en los religiosos, los fariseos de su tiempo. Siempre trató de hacer esto, de que la gente buscara a Jesús, de que la gente fuera humilde, de que la gente se acercara a Jesús con un corazón puro y sincero, que no viviéramos de las apariencias, que no viviéramos de esa falsa humildad. Entre la falsa humildad y la humildad hay un pequeño hilo, un hilo muy fino. Y muchas veces podemos caer en esa falsa humildad, creyéndonos que somos los más humildes de esta tierra. Y Jesús luchó contra esto, luchó contra los religiosos, luchó contra sus discípulos. ¿Por qué? Porque vio el gran peligro que podía impedirles entrar en el reino de los cielos, el orgullo y la soberbia. ¿Sabes cuál es el peligro que podemos caer nosotros? ¿Sabes cuál es el impedimento de poder entrar en el reino de los cielos? El orgullo y la soberbia. ¿Y qué es orgullo? ¿Qué es orgullo? Lo contrario a humildad. Yo puedo, yo sé. ¿Cuántas veces Betel empezó como un centro de rehabilitación? Y muchos de los que están aquí están en el programa. ¿Cuántas veces vemos gente entrando, ¿no?, con sus vidas completamente destrozadas? Sin nada, sin esperanza, sin luz, sin nada. Y cuando Dios va restaurándoles, cuando va pasando el tiempo, llega el momento en que dicen, yo ya lo puedo. Yo puedo, yo sé, no me hace falta Dios. Y volvemos otra vez a las andadas, ¿no? En Lucas 18, versículo 9 al 14, no vayáis. Jesús habla la parábola del fariseo y el publicano, ¿os acordáis? Dice que dos hombres van a orar a la sinagoga y el fariseo, dice, puesto en pie, oraba consigo mismo, ¿no? Señor, te doy gracias que no soy como estos hombres, ladrones, adúlteros, y gracias que no soy ni como este publicano.
ayuno, doy diezmos de todo lo que gano. Por otra parte, dice el publicano, estando lejos no quería alzar los ojos al cielo, se golpeaba el pecho diciendo propicio a mí que soy pecador. ¿Quién subió a su casa justificado? Preguntaba Jesús, ¿quién subió a su casa justificado? ¿El fariseo o el publicano? El publicano, ¿verdad? El que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Hay unas normas del reino de Dios que son completamente diferentes al reino de este mundo. Y muchas veces no lo queremos entender. Si tú quieres tener éxito en Dios, no éxito en el mundo, si tú quieres que las cosas te vayan bien, tú tienes que guiarte conforme a las normas del reino de los cielos. No podemos obrar con nuestras normas, no podemos obrar como queremos y estar en el reino de Dios, porque es todo lo contrario. ¿Qué decía Jesús? El que te den una mejilla, ponle la otra, ¿no? El que te pide una capa, dale dos. Coger la cruz y sígueme. El que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. El que quiera ser el primero será el último. Las normas del reino de Dios son completamente diferentes al reino de este mundo. Filipenses capítulo 2, versículo del 5 al 8. Este pasaje me toca. Filipenses 2. Dice, haya pues en vosotros este sentir, que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimase ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En el sentido esto de despojó, se despojó, el sentido literal en el griego es que dejó su gloria celestial, su posición, su riqueza, sus derechos, sus atributos divinos. Y no solo esto, sino que aceptó el sufrimiento de la muerte y la muerte en la cruz para perdonarnos de todos nuestros pecados. Dice que haya en vosotros este mismo sentir. Este mismo sentir. ¿Estamos dispuestos a darlo todo por Jesús? ¿Estamos dispuestos a morir por Jesús? No digo también una muerte física. ¿Estás dispuesto a morir? ¿Morir a tu ego? ¿Morir a tu yo? ¿Morir a tu forma de hacer las cosas? Yo muchas veces le digo a los chicos, digo, estamos aquí porque no hemos muerto a las cosas del mundo. La palabra arrepentimiento quiere decir cambiar de mentalidad. Jesús lo primero que las primeras palabras que dijo cuando se presentó a la gente, dijo, arrepentíos, arrepentíos. ¿Qué significaba? Tenéis que cambiar vuestra manera de pensar. Tenéis que cambiar vuestra manera de pensar y seguirme. Y eso es lo que debemos de hacer. Otra cosa, la petición de Jacobo y Juan en Marcos capítulo 10, tampoco vayáis. Dice que le dicen a Jesús que le conceda un deseo. Y Jesús le dice, ¿qué queréis que os haga? Dice, pues sentarnos en la gloria, uno a la derecha y otro a la izquierda. ¿Qué le dijo Jesús? ¿Acaso podéis beber de la copa que voy a beber? ¿O acaso vais a bautizaros del bautizo que voy a bautizarme? Hay un deseo erróneo dentro de nuestro corazón. Hay un deseo erróneo, un anhelo erróneo de buscar la fama, de buscar poder, de buscar la gloria, de buscar satisfacer nuestro ego, ¿no? Y eso tiene que ser quebrantado. Eso tiene que ser quebrantado.
¿Qué le dijo Jesús? El que quiera hacerse grande será vuestro servidor, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos. Por eso la vida cristiana todo es de Él, por Él y para Él. Todo es de Él, por Él y para Él. Todo lo que hacemos aquí es por Él. Todo lo que tenemos es por Él. Todo lo que podemos ser grandes es por su gracia y por su misericordia. Sin Él, nada de esto estuviera hecho. Toda nuestra vida tiene que ser esto, por Él, para Él y de Él. Vamos a ver una historia en el libro de Jueces, Jueces capítulo 6. ¿Me acompañáis, por favor? Vamos a ver una historia en la cual vemos cómo el poder de Dios se muestra en nuestra debilidad. Jueces, capítulo 6. El libro de Jueces abarca unos 350 años y quizás sea el periodo más triste y más oscuro en la historia de Israel. El libro empieza hablando de ese problema, ¿no? Dice que Josué muere y la generación que se levanta después de él dice que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho en Israel. Y el último versículo del libro de Jueces dice: en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía, ¿no? Jueces capítulo 2, vamos a leer antes, del versículo 13 al 15. Vamos a ver la situación del pueblo de Israel. Dice: y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot, y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores, que los despojaron, y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho, y como Jehová se había jurado, y tuvieron gran aflicción. Dice que el pueblo dejó a Jehová y siguieron a falsos profetas. Y el tiempo de los jueces fue un tiempo que era rebelión, castigo y liberación. Ellos se rebelaban contra Dios, andaban en pos de dioses ajenos, Dios les castigaba, Dios les mandaba a enemigos que pudieran conquistarle y Dios luego les liberaba. Esa era la historia de cada juez: rebelión, castigo y liberación. Cada vez Dios liberaba un juez. Ahora, un juez no es como nosotros pensamos, un juez con un tribunal, con abogados, con fiscales, oyendo casos para implantar justicia. Un juez era un libertador. La mayoría de los jueces que encontramos en este libro eran personas que eran libertadores, eran gente con hazañas bélicas. Y vemos que Dios era fiel. Dios escogió hombres y mujeres escogidos por Dios para proteger y preservar y librar a Israel de sus enemigos. ¿Estáis? Dios fue fiel. ¿Cuántas veces ha habido ejércitos, imperios que han querido acabar con los judíos? A lo largo de la historia, el enemigo ha querido acabar con el pueblo judío y Dios siempre ha preservado a su pueblo. ¿Sabéis por qué? Porque de ese pueblo nacería el Cristo, el Mesías. Y Dios siempre ha preservado todo esto. Vamos a ver la historia de Gedeón en el capítulo 6. Dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. La mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, hicieron cuevas en los montes, cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía
que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos de Oriente contra ellos. Subían y los atacaban y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en gran multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel de gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Por 7 años, dicen las Escrituras, que Madián robaba todo de Israel. Israel cosechaba, Israel sembraba y el enemigo lo robaba. Robaba las tierras, robaba el ganado, mataba a sus gentes. Por 7 años vivió así el pueblo de Israel, hasta que dice que clamaron a Jehová. Clamaron a Jehová. Las consecuencias de ese desierto, las consecuencias de no clamar a Dios, era esto. Vivían en esclavitud, sometidos a los madianitas. Martín Lutero dijo: la humildad de los hipócritas es el más grande y el más altanero de los orgullos. La humildad de los hipócritas es el más grande y el más altanero de los orgullos. He dicho antes que hay una línea muy fina entre la falsa humildad, y lo vamos a ver en la vida de Gedeón. En el versículo 11 y 12 se produce una cristofanía. Dice: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abiezerita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Dice que viene el ángel de Jehová. Esto se llama una cristofanía, ¿no? Una revelación, una manifestación visible de Dios hacia este hombre. Y me toca porque dice que estaba escondido, ¿no? No sabemos si era cobarde, no sabemos si estaba temeroso, supongo que sí, porque el lagar no era el lugar donde tenía que ser sacudido el trigo era sacudido en la afuera, ¿no? En la calle, donde diera el viento, donde el viento pudiera separar el fruto de lo que era la paja. Pero dice que el ángel de Jehová se le aparece y le dice: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. A mí me encanta esto, ¿no? El problema no es cómo nos vemos nosotros, es cómo Dios nos ve. Yo te puedo ver, o tú me puedes ver y me puedes sacar miles de fallos, pero Dios no nos ve así. A Gedeón, temeroso, trabajando escondido, ¿no? Con miedo, quizás cobardía, pero cuando se presenta Dios delante de él, ¿qué le dice? Varón esforzado y valiente. La Biblia dice que Dios llama las cosas que no son como si ya fueran. La Biblia dice que cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre son las cosas que Dios tiene preparado para los que le aman. ¿Estáis? Ese es el problema de muchos de nosotros. Muchas veces hablo con los chicos y es su problema. Vivimos del pasado, vivimos condenados del pasado, vivimos condenados de lo que hicimos. Y Dios tiene cosas nuevas para nosotros. Dice la Biblia que Dios tiene una tierra nueva y un cielo nuevo delante de nosotros, ¿no? Y muchos chicos no salen adelante. Muchos chicos no disfrutan de la presencia de Dios. Muchos chicos y chicas no son libres, ¿no? Porque viven condenadas y condenados por su pasado. Y la Biblia está llena de gente normal, gente ordinaria como tú y como yo, pero que hicieron cosas extraordinarias. Dios coge gente normal, sujetos a las mismas pasiones que tenemos nosotros, igual que nosotros, gente ordinaria, para hacer cosas extraordinarias. ¿Lo crees? ¿Lo creemos? Si no,
estaremos siempre así. Tenemos que ser humildes, ¿no? Reconocer que sin la ayuda de Dios estamos perdidos, pero con Dios todo lo podemos, ¿no? Del 13 al 16, dice: Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Imagínate una manifestación, el ángel de Dios se presenta delante de él. Una manifestación visible, en forma de hombre. Él vio a Dios, estaba viendo a Dios en esa persona, ¿no? Y Dios le dice: mira, varón esforzado y valiente, vas a derrotar como a un hombre a los madianitas. ¿Y cuál era la excusa de Gedeón? ¿Cuál era? ¿Dónde estaba Dios cuando nos atacaron los madianitas? O soy de la familia de Manasés, soy el más pequeño, ¿no? Muchas veces es la mentira de Satanás que quiere poner en nuestra boca también. ¿Cómo vamos a hacer algo para Dios? ¿Cómo vamos a hacer algo para Dios si he sido un drogadicto, he sido un ladrón, he sido un sinvergüenza, he sido un adúltero, ¿Cómo Dios puede usarme? Son diálogos de Satanás, son mentiras de Satanás. ¿Qué requisitos necesitas para servir a Dios? ¿Qué requisitos necesitas? Tienes que saberte la Biblia del principio hasta el fin, tienes que ir a estudios bíblicos. ¿Qué requisitos necesitas para servir a Dios? Reconocer que tienes una necesidad grande de parte de Él. Reconocer que dependes de Él como el aire que respiras. Cuando lleguemos a ese punto, necesitar a Dios como el aire que respiramos, cosas grandes van a suceder en nuestras vidas. Si vamos nosotros haciendo y vamos pudiendo hacer cosas y usamos nuestra sabiduría y nuestro entendimiento y vamos, en el momento que tú dependas de Él, en el momento que tú digas como Pablo decía: con Cristo estoy juntamente crucificado y no vivo yo, mas Cristo vive en mí, en ese momento es cuando Dios va a empezar a obrar cosas grandes en nuestras vidas. Y vamos a poder creer verdaderamente: soy un varón esforzado y valiente. Gedeón derrotó o derribó un altar que había hecho su padre. Su padre adoraba al Baal. Y dice la Biblia que Gedeón tuvo que derribar ese altar y ofreció un altar para hacer holocausto. ¿Cuántos de nosotros tenemos que derribar nuestros altares? ¿Un altar qué es? Un altar es un lugar de muerte. Un altar es un lugar de sacrificio. Y tenemos que ir muriendo. La vida cristiana es morir. Es morir. Cuando el pueblo de Israel pasó el Mar Rojo, simboliza la muerte al pecado, la muerte al mundo, ¿no? Los ejércitos de Egipto quedaron sepultados en el mar, ¿no? Pero luego tuvieron que pasar el río Jordán. Y el río Jordán también es símbolo de muerte. ¿A qué tenían que morir? A su ego, a su yo, a su forma de hacer las cosas. Y la vida cristiana es así. Si tú crees que aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador ya está todo, estás completamente equivocado. La vida cristiana es muerte
muerte, muerte. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, no lleva fruto. ¿Queréis fruto? ¿Queréis fruto? Pues tienes que morir. Muerte, muerte, muerte. Todos los días tenemos que poner en el altar cosas que tenemos en nuestro corazón. Como he dicho antes, el ego, la fama, la honra entre los hombres, brillar entre los hombres, todo eso tenemos que ponerlo en el altar si queremos entrar en el reino de los cielos. ¿Qué necesitamos? Jueces capítulo 6, versículo 34. Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. El Espíritu de Dios dice que tocó a Gedeón. Tenemos que ser tocados por el Espíritu Santo. ¿Estáis? Tenemos que buscar a Dios. Lo que buscamos ayer o lo que Dios nos habló ayer nos sirvió para ayer. Hoy tenemos que buscar a Dios. De la misma manera que mañana tendremos que buscar a Dios. Necesitamos el Espíritu de Dios tocándonos nuestros corazones, quitando todo lo que no es de Él y llenándonos de su presencia. Aquí Gedeón obedece y entiende por primera vez que el poder y el éxito de Dios se perfecciona en su debilidad. Para terminar, en Jueces capítulo 7, versículo 2, dice: el Señor dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho, para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. Ahora pues haz pregonar en oídos del pueblo diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22.000 y quedaron 10.000. Gedeón se prepara para la batalla y coge a todo el ejército, un ejército de 32.000 hombres. Pero dice Dios: este es mucho pueblo. Dice: háblales y diles que los que quieran que se vuelvan para atrás. Dice que se devolvieron 22.000 hombres, quedaron 10.000. El ejército de Madián, en el capítulo 8, nos habla de que eran 135.000 hombres. 135.000 hombres. Para 10.000, vamos a usar las matemáticas, daban 1 por 14 más o menos. Un soldado de Israel por 14 de Madián. ¿Pero qué dice? Todavía hay mucho pueblo. Dice: llévales al río. Dice: y aquellos que lamen el agua como los perros, a estos ponlas a un lado, y los que se arrodillen, a estos devuélvelos para casa. ¿Cuántos quedaron? 300. Vamos a seguir usando matemáticas. Un soldado de Israel por 450 soldados de Madián. Aquí vemos a Gedeón, no se quejó. Gedeón aprendió la lección, que su poder, que su fuerza se mostraba en la debilidad. Pablo en Efesios 6, versículo 10, cuando habla de la armadura de Dios, dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortaleceos en el Señor. Nuestra fuerza, nuestro poder viene de Él. Cuando tú entiendes esto, cuando tú empiezas a vivir conforme a esto, la cosa te va a ir bien. Porque Dios es el que da la victoria. Dios es el que lucha por nosotros. Solamente tenemos que ser fieles a Él. Solamente tenemos que obedecerle. Y así pasó. Dios les dio la victoria. Mira, ya sí que para terminar, el último versículo. Capítulo 8, versículo 22. Dice: los israelitas dijeron a Gedeón: sé nuestro Señor, tú y tu hijo y tu nieto, pues que nos has librado de mano de Madián. Mas Gedeón respondió: no seré Señor sobre vosotros, ni mi hijo os enseñoreará.
Jehová señoreará sobre vosotros. ¿Qué lección debemos de aprender, no? De Gedeón. Nuestro poder se perfecciona en la debilidad. Y eso fue el trato que Jesús tuvo que dar a muchos discípulos. Y creo que es el trato que Dios tiene que hacer con nosotros. Vamos a dejarnos de orgullo, vamos a dejarnos de soberbia, vamos a dejarnos de vivir conforme a nuestra manera de hacer las cosas y poner nuestras vidas en el altar, morir, para que aprendamos de Jesús, que Él era manso y humilde de corazón. Amén. Que Dios os bendiga.